Buenas tardes, bienvenidas a todas, todos y todes a nuestra mesa 5 del ciclo de diálogos de herramientas de innovación para la gobernanza electoral. A nombre de las instituciones que hacemos posible este ciclo, les damos la bienvenida después de esta pausa que tomamos y esta mesa 5, titulada ¿Cuáles son los cambios que experimentan los sistemas de partidos en América Latina?, va a tener el gusto de ser moderada por la doctora Carolina Gilas. Doctora, te dejo los micrófonos. Muchísimas gracias, Tema Sharon. Muy buenas tardes a todas, todos quienes están con nosotros aquí en el panel y a quienes nos acompañan a través de diferentes canales de difusión. Es un privilegio, un lujo poder participar en el ciclo de diálogos. Me parece que ha sido un ciclo muy exitoso, abordando temas muy relevantes para lo que ocurre con las democracias en la región, en sus diferentes aristas de los fenómenos políticos que estamos experimentando. Un privilegio poder moderar una de esas mesas del ciclo, dedicada también a un tema que me parece que es muy urgente, muy interesante, muy diverso, que tiene que ver con transformaciones que experimentan en la región los partidos políticos. Ya sabemos que los partidos políticos son el centro de toda actividad política democrática, son centro de la competencia por el poder, son quienes articulan diferentes propuestas para el ejercicio del gobierno, para las políticas públicas que pretenden resolver los problemas que enfrentamos como sociedades, y como tal, pues los partidos políticos son muy importantes para que los entendamos, para que los conozcamos y para que estemos al tanto de los procesos por los que están pasando. Es un lujo poder participar en esta mesa, en particular con un panel tan distinguido de colegas, amistades, a quienes admiro mucho, a quienes leo constantemente y sigo constantemente sus ideas. Hoy contamos con la presencia de la consejera Mayra Melisa Guerra Pulido del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos acompaña la doctora María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, integrante también del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Nos acompaña el doctor Simón Pachano, investigador de Flaxo, Ecuador, y también integrante de nuestro Observatorio de Reformas Políticas. Y esperamos que en unos momentos más nos logre acompañar también el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también integrante, por supuesto, de este observatorio que en alianza con el Instituto Electoral está articulando este ciclo de diálogos. Para no robarles más tiempo, para dejar buen espacio para un intercambio de ideas, opiniones y poder aprender de quienes nos acompañan hoy en la mesa, les cuento muy rápidamente cómo va a ser la dinámica. La idea es que les planteemos a nuestras y nuestro panelista 3 preguntas. Para responder cada una de esas preguntas, cada quien va a contar con un tiempo máximo de 5 minutos, y después de cubrir las preguntas que tenemos previstas para esta sesión, vamos a retomar las preguntas que el público interesado nos ha hecho llegar por vía de las redes, que agradeceremos enormemente, y con eso vamos a seguir discutiendo en esta mesa. Entonces, la primera pregunta, abriendo la primera ronda de intervenciones, es la siguiente. Muchos de los sistemas de partidos políticos en nuestra región, en América Latina, se están transformando en los últimos años, y les pediríamos que nos cuenten un poco sobre cuáles son esas transformaciones más significativas que visualizan a nivel de estructura, a nivel de la dinámica de competencia del sistema de partidos. En primer lugar, cedería el uso de la voz a la consejera Mayra Melisa Guerra Pulido. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buena tarde. Un placer no solamente estar aquí compartiendo con estos especialistas tan renombrados. A mí permítanme hacer una aportación desde más un poco lo administrativo, dejándoles por supuesto a ella y a él este expertise teórico. Y bueno, pues agradecer por supuesto seguir en este ciclo. Déjenme hablar un poco desde el caso mexicano. Me parece que el caso mexicano es un caso muy interesante. Lo venía haciendo desde que se le
digamos, hizo una categoría específica para denominarle partido hegemónico a lo que habíamos estado viviendo el siglo pasado, que se viene, digamos, a romper, a empezar a resquebrajar ese partido hegemónico a principios de los 70 y de manera pues muy decidida en los 90, pues justamente con las modificaciones que se empiezan a dar en materia electoral y que por supuesto inciden en el sistema de partidos políticos que lo va abriendo y lo va haciendo mucho más plural y de mayor competencia. Me parece que un referente sin duda para el caso mexicano es el año 2000 con la alternancia de la presidencia de la República, que por primera vez pierde el PRI y gana el PAN. Y además estos, digamos, si bien es cierto la presidencia, pues es muy importante, pero ya venía dándose esta apertura tanto a nivel municipal como a nivel de los estados en México. Por supuesto, a partir de la alternancia de 2000 y en consecución de estas modificaciones electorales y de las propias preferencias electorales del país, el sistema de partidos políticos en México se empieza a decantar por una consolidación, digamos, a través de o centrándose en tres partidos principales que yo llamaría un poco tradicionales, ¿no? El PAN, el PRI, el PRD, con partidos políticos de menor representación que logran mantenerse en la escena política también mucho a través de coaliciones, de alianzas, sobre todo con estos tres partidos principales. Pero ahí hay que mencionar que posteriormente viene de manera muy importante la fractura del Partido de la Revolución Democrática para conformar posteriormente el Partido Morena, con lo que la configuración del sistema de partidos políticos empieza a modificarse de manera radical, diría yo, a nivel nacional y a nivel subnacional. El Partido Morena empieza así a perfilarse como pareciera un partido dominante o predominante, y que frente a estos tres partidos políticos que en algún momento estuvieron centradas, digamos, las preferencias electorales, lo que se empieza a ver es que estos tres partidos políticos empiezan a perder estas preferencias electorales y hoy al momento el propio Partido de la Revolución Democrática pierde recientemente su registro a nivel nacional. En ese sentido, también es importante ver qué pasó con estos partidos políticos, digamos, menores, de representación electoral menor, porque se mantienen, pero mucho también a partir de las alianzas que habían venido haciendo primero con los otros tres partidos y actualmente con el partido Morena, logrando incrementar no solamente su representación electoral, sino yo también diría su incidencia. Este escenario, digamos, de irse pintando de diferentes colores el país, también sucede a nivel local. Y lo que vemos al fin, digamos, ya cerca de este año es, por supuesto, que esa diversidad de colores se va modificando y se va haciendo mucho más monocromática. Sin duda, en estos últimos 30 años también habría que decir que pues esta conformación para el caso mexicano se modifica de manera muy, muy diferente. Cuando habíamos tenido una mayor pluralidad, ahora pasamos a un escenario diferente, que si bien es cierto, es muy pronto ya ir dilucidando qué va a pasar con él. Sin duda, me parece que es un tema que se centra en justamente las discusiones teóricas. Yo hasta ahí dejaría mi primer participación en temas de, digamos, lo que está pasando en México. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, consejera. En la siguiente ronda le cedo la palabra a la doctora María Marván, por favor. Muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias a la invitación a estas importantes mesas redondas, a la hospitalidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Dado que ya nos ha dado un marco general la consejera Melissa Guerra, no me gustaría repetir lo que ha pasado en México, sino hablar a lo mejor de manera un poquito más teórica para tratar de entender. Yo creo que hay que darnos cuenta que los sistemas de partidos, inclusive diría yo,
la competencia entre partidos está determinada por dos cosas que aunque parezcan una obviedad hay que decirlo. Por un lado, la realidad legal que determina los términos de la competencia y por otro lado, la realidad social, las preferencias de la ciudadanía o, dicho de otra manera, los cambios que se dan sin necesidad de que haya habido cambios legales. México en ese sentido es una realidad muy contrastante. Por muchos años hubo sucesivos cambios legales que fueron transformando la realidad de la competencia en México. Como bien decía la consejera Melissa, empezamos en 1977 con un partido hegemónico y unas reglas hechas para la hegemonía a través de muchísimos cambios. Desde la década de los 90, el escenario de los partidos políticos estuvo dominado por tres fuerzas políticas, el PAN, el PRI y el PRD. Ahora la paradoja es que a partir de 2014 no ha habido cambios en las reglas electorales. Dejaré de lado, por supuesto, las reglas para elegir al Poder Judicial, que son una cosa extraña que no tiene que ver con el sistema de partidos en México. Haré de cuenta que no existe esa reforma, ya denme licencia de hacer esta negación tan grande. Y en esa lógica, cuando más cambia la lógica de la competencia del sistema de partidos, se da en México sin ningún cambio legal. Creo que esto es algo que tenemos que preguntarnos no solo los mexicanos, sino los estudiosos de los sistemas de partido y desde luego nuestros hermanos latinoamericanos que siempre sentimos que tenemos realidades parecidas. A veces unos países llegan más tarde a lo que ya había sucedido, otros países llegan más temprano, pero de alguna manera parece que vamos jugando a la víbora de la mar y que nadie se quede atrás. ¿Qué pasa? Me parece que el cambio más interesante para tratar de explicar es por qué, si las reglas electorales no han cambiado desde 2014, cambió tanto la dinámica de la competencia electoral. Yo creo que por un lado hay un desgaste muy grande del PAN, el PRI y el PRD, no solo en su calidad de partidos en competencia, sino también y quizá principalmente en su calidad de gobernantes. El proceso o la dinámica de gobierno, tanto en la administración pública federal como al interior del propio Congreso, hubo un proceso de descomposición acelerada por múltiples, y me atrevo a decir múltiples, fenómenos de corrupción que, aunado al desencanto democrático que tiene más que ver con todo el mundo democrático, valga la redundancia, no solo con América Latina, no supieron responder. En ese momento aparece el partido Morena, que se funda apenas en el 2015, hace una propuesta novedosa, se desliga con una gran habilidad demagógica, porque en realidad quienes forman Morena, pues es fundamentalmente el viejo PRD, el viejo PRI y algunos colados del PAN. Se deslinda de ellos, dice ofrecer una postura de izquierda y sube como la espuma. La gente le cree porque quiere creer en que va a haber un cambio radical y que va a ser capaz de tres cosas: desmilitarizar al país, pacificar al país y eliminar la corrupción. Y
por otras muchas razones nos encontramos en lo que ya decía Melissa, se ha convertido en un partido predominante de buenas y malas razones. Yo soy de las personas que creo que la sobrerepresentación en México fue o es ilegal e inconstitucional, se apodera del Congreso y ahora estamos en la sensación muy parecida a la de antes de 77, en donde el gran Goliat del partido en el poder es imposible de enfrentar por las oposiciones que han quedado descolocadas y por una sociedad civil que se ha ido desarticulando. Yo con eso terminaría mi primera intervención. Muchísimas gracias y cedo la palabra al doctor Simón Pachano, por favor. Doctor, su micrófono. Gracias, un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir una presentación. Voy a referirme a... se ve ahí, ¿no? De acuerdo. Bien. Yo voy a presentar un resumen, si se quiere, una síntesis de un artículo que se publicará muy pronto en un libro coordinado, entre otras personas, por Flavia. Así que todo lo que yo diga, la culpable es Flavia, ¿no? Bien. Tiene que ver con la pregunta, evidentemente, con la pregunta hecha para esta primera parte. Y yo creo que voy a plantear los problemas que han vivido los partidos políticos en América Latina en general, y me voy a concentrar después en 3 países, en Bolivia, Ecuador y Perú. Y comienzo señalando que un problema es que la ciencia política ha asumido prácticamente como un axioma que sin partidos políticos no hay democracia. Y creo que eso todos lo decimos y lo sentimos además, ¿no? En segundo lugar, siguiendo ese axioma, debido a la importancia de las elecciones en la selección de cargos, el estudio de la participación política ha privilegiado el análisis de los partidos y de los sistemas de partidos e incluso ha desarrollado una serie de indicadores, de mediciones, en fin, que son muy útiles, ¿no? Y en tercer lugar, hay un fenómeno generalizado en América Latina y es el de la pérdida de peso e incluso desaparición de los partidos. Por tanto, la desestructuración e incluso la desaparición de los sistemas políticos, de los sistemas de partidos políticos. Creo que esos son los problemas que se miran en términos muy generales, ¿no? Y esto nos lleva a unas preguntas. Si es que esos son los problemas, ¿podemos aplicar el arsenal teórico metodológico que hemos tenido hasta este momento para analizar la competencia electoral en definitiva, si el objeto de análisis que han sido los partidos y los sistemas de partidos se han transformado e incluso si han desaparecido? En segundo lugar, ¿cómo debemos llamar a las organizaciones que se presentan a las elecciones, pero que no cumplen ninguna de las otras funciones propias de los partidos? No podemos decir que un partido político es esa cosa que se presenta a elecciones y que gana puestos, porque vamos a ver justamente la irregularidad que tienen esas organizaciones y que no cumplen otros de los aspectos de los partidos, como son, por ejemplo, tener una estructura orgánica, tener democracia interna, elegir sus propias autoridades, discutir su ideología, seleccionar candidatos, formar cuadros, en fin, todo eso no lo hacen estas organizaciones. Por lo tanto, ¿cómo debemos llamarlas, ¿no? La pregunta final es, ¿podemos construir unos instrumentos de análisis adecuados a una realidad que se caracteriza por la escasa institucionalización y por la fugacidad, digamos, de
organizaciones que intervienen en esto. Veamos los casos de Ecuador, Bolivia y Perú, que son los tres países que, en mi opinión, ofrecen una imagen clara de los problemas señalados, ¿no? En primer lugar, los partidos históricos desaparecieron, es decir, los que venían desde antes de la transición, el APRA en el Perú, el nacionalista revolucionario en Bolivia, en fin, ¿no? De los que se formaron en la transición, apenas si sobrevive alguno. En realidad, prácticamente no sobrevive ninguno. Las organizaciones que ocuparon sus lugares no cumplen las condiciones mínimas que las que me referí antes para denominarse partidos. Y por lo tanto, la aplicación de los indicadores desarrollados para el análisis de los sistemas de partidos, particularmente para su institucionalización, esta idea de la institucionalización de los sistemas, refleja solo parcialmente la situación actual, como lo vamos a ver justamente en la información que presento a continuación. Si aplicamos mediciones clásicas como la fragmentación, el número efectivo de partidos y la volatilidad, vemos que prácticamente se mantienen tendencias que ya venían dándose. Quizá en la volatilidad es en donde más claramente vemos que en un determinado momento, en el caso de Bolivia en el año 2005, hay un incremento sustancial con respecto a lo que venía dándose antes. Hay un 69% de personas que cambiaron de partido, digamos, para esa elección, pero después más o menos se estabiliza. Como vemos en los gráficos, ¿no? La volatilidad incluso tiende a bajar. ¿Tiende a bajar por qué? Por la presencia de un liderazgo personalista fuerte, el de Evo Morales, ¿no? Con sus victorias y el arrastre que hace en términos parlamentarios. Es decir, no nos dan estos indicadores una señal muy clara de lo que está sucediendo en Bolivia en ese momento. Pero si vamos a ver cuántas organizaciones se presentaron a elecciones a lo largo de estos años, entre el año 2002 y el año 2020, es decir, en 18 años, tenemos que hubo 22 organizaciones. De esas organizaciones, 11 que constituyen prácticamente el 50%, apenas participaron en una elección. Y en las 6 elecciones que hubo, solamente una organización participó en las 6. Y de ahí vamos viendo que en 5 y en 4 elecciones no participaron, digamos, no hay una elección que haya participado en 5 o en 4, perdón, no hay una organización que haya participado en 4 o 5 elecciones, y de ahí tenemos con 3, 2 y 1 el resto de organizaciones. Es decir, aquí tenemos un indicador de esta volatilidad ya no la volatilidad de la electoral solamente, sino volatilidad de organizaciones. En Ecuador la situación es bastante similar. En el año 2007 tenemos una volatilidad bastante alta, que es la que expresa prácticamente el final del sistema de partidos, así como veíamos en Bolivia también. Y después más o menos se estabiliza la volatilidad hasta el año 2023 en que entra en crisis el partido predominante, que era el correísmo, digamos, ¿no? Que tampoco es un partido político en términos de lo que estaba señalando antes. El número total de organizaciones en Ecuador es realmente abismal. 64 organizaciones que han presentado candidatos para la elección legislativa. Todo esto son elecciones legislativas. Y tenemos los indicadores, como decía antes, acá tenemos un mayor incremento del número efectivo de partidos y la fragmentación, en fin, pero no nos dice mayor cosa de la situación real del cambio del sistema. Lo que sí nos dice es digamos, esta volatilidad de organizaciones, como he señalado antes, que en este caso el 62% de las organizaciones que han competido en estas elecciones solamente lo han hecho en una ocasión.
Y es decir, llegan a la elección y en la noche de la elección desaparecen. Ganen o pierdan puestos, desaparecen y no vuelven a presentarse a otra elección. Entonces, creo que ese es un indicador bastante fuerte. Y en el caso peruano también se repite el mismo patrón, con una volatilidad un poco mayor a lo largo del tiempo, que es característico de Perú, sobre todo en los últimos 7 años. Y tenemos también un número efectivo de partidos o de organizaciones, deberíamos decir, bastante alto. 31 organizaciones que han competido en las elecciones, de las cuales el 40% apenas lo ha hecho en una elección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Podemos tener algunas constataciones, aunque no son conclusiones definitivas, digamos, ¿no? Que después de más de 2 décadas, o sea, tenemos ya un buen tiempo para poder analizar, se puede asegurar que el problema no es pasajero, no es de una sola elección, no es que hubo un cambio, que hubo una coyuntura específica, que la pandemia, no, no, todo es algo mucho más estructural. El núcleo es la ausencia de institucionalización de los partidos. Es decir, tenemos que ir ya no tanto al comportamiento electoral de los partidos, sino entrar a mirar su institucionalización, su funcionamiento interno, en fin, y de por qué no sobreviven los partidos políticos. Esto, en parte, la respuesta es que esto está acompañado e impulsado por una fuerte posición antipolítica de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía no quiere saber nada de los partidos. Esto lo vemos en encuestas como las del Latino Barómetro, la del Barómetro de las Américas, en donde hay una desconfianza total hacia los partidos políticos y hacia los políticos en general, ¿no? Y esto además está en estrecha relación con el surgimiento y permanencia de liderazgos personales autoritarios, digamos. En los 3 países hemos tenido esa presencia de liderazgos de esa naturaleza y, digamos, ellos se encargan además de no solo de vaciar a los partidos, sino de alimentar los sentimientos antipartidistas. Y esto, como decía antes, pone en cuestión el marco conceptual, perdón, con el que hemos venido analizando a los partidos y a los sistemas de partidos. Y, sobre todo, esto arroja dudas sobre la pertinencia de continuar refiriéndonos a esas siglas como partidos políticos. Es decir, creo que tenemos un deber por delante y es el de ponernos de acuerdo en cómo vamos a llamar de acá en adelante a estos entes que se presentan elecciones, pero que no sobreviven más allá de la elección. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Pachán, muchas gracias a nuestras y nuestro ponente. Creo que fueron muy provocadores, especialmente el doctor Pachano en esa exposición. Creo que están las 3 marcando, creo que una muy clara, podríamos pensar ya tendencia regional, que nos evidencia pues, la desaparición de los partidos que llamamos tradicionales, ¿no? Esos partidos que han existido desde antes de las transiciones democráticas o que fueron los partidos que surgieron alrededor de los procesos transicionales y que han sufrido pues, por diferentes razones y a través de diferentes dinámicas, pero han sufrido diferentes desgastes que ha implicado su plena desaparición o pérdida de importancia, ¿no? De esos actores políticos que han sido tan relevantes durante mucho tiempo, que podemos como vincular o asemejar como padres, madres, organizacionalmente pensando, políticamente pensando, todos esos procesos de cambio político. El doctor Pachano le iba todavía más, porque nos dice que de plano ya pasa algo con los propios partidos.
de alguna manera han contestado un poquito la segunda pregunta, ¿no? Que tenía que ver si podríamos pensar en una tendencia regional o no. Pareciera ser que sí, ¿no? O sea, que son transformaciones que están acompañando a la región y bueno, podríamos la verdad pensar que hasta más allá de la región, en muchos otros países podríamos también encontrar algunas señales de un fenómeno similar, ¿no? En términos de cambios profundos, de desaparición de los partidos tradicionales y surgimiento de esas organizaciones, como dice el doctor Pachano, que se centran en la competencia, ¿no? De que su objetivo es finalmente, fundamentalmente, ganar las elecciones, pero que no hacen muchas de las cosas que hacían los partidos tradicionales. Entonces, un poco para también ser provocadora o responder a la provocación conceptual de Pachano con otra provocación, a ver qué opinan todos ustedes. Quizá también lo que está pasando es que nuestras definiciones, la manera en que hemos pensado tradicionalmente los partidos políticos, corresponde a los partidos políticos que surgieron en una época determinada, respondiendo a condiciones de competencia y estructura social que hoy ya no es así, que fue cambiando drásticamente y que a lo mejor más que los partidos ya no son lo que eran, pero quizá no son lo que eran porque responden a nuevas necesidades que existen en esas sociedades que han cambiado y se adaptan a transformando sus estructuras y sus maneras de funcionar para ser más efectivos en esas nuevas condiciones de competencia. O sea, lo que voy es que quizá no es que como los partidos no cumplen, ¿no? Con el estándar, sino que el estándar respondía a lo mejor a una cierta época, a un cierto momento, y quizá en efecto tendríamos que a lo mejor no pensarles un otro nombre, pero pensar una nueva definición de los partidos políticos, así como para provocar un poquito de debate. Y les invito entonces a una segunda ronda de intervenciones para pensar eso y pensar pues, esos patrones regionales, en particular en términos de formatos y dinámicas de las competencias electorales. ¿Qué significa eso, no? ¿Hacia dónde nos están llevando esas nuevas dinámicas de competencia? Y ahora empezaríamos en esa segunda ronda con la doctora María Marván, por favor. Muchísimas gracias. Caro, como bien dices, creo que vamos entre todos, entre todas, armando un mosaico, un rompecabezas. Recojo primero tus últimas preocupaciones o tus últimas provocaciones, y es que si ya los partidos no pueden ser lo que eran, respondo casi como si fuera yo jesuita con otra pregunta. ¿Qué pueden dejar de ser los partidos? Y explico un poco mi pregunta. Los partidos son maquinarias, instituciones complejas, sofisticadas, de alcance nacional, encargados de organizar la voluntad de la sociedad, de las y los electores en el proceso electoral, pero también encargados de organizar y representar a esa sociedad en el Congreso. ¿Podemos permitir que los partidos dejen de ser eso? Entonces vamos a llamarles de otra manera. Y entonces a lo mejor tenemos que responder al axioma que nos planteaba Simón Pachano, pues ahora vamos a inventar una democracia que funcione sin partidos. Voy a llevar el argumento al absurdo. Una democracia que funciona sin partidos puede funcionar sin representación electoral y sin representación en el Congreso, y ya le di la vuelta al argumento y me estoy mordiendo la cola. Estoy completamente consciente de esto. Entonces, en realidad, yo creo que sí hay que partir de las transformaciones generales que se necesitan al interior de los partidos, que se necesitan en el juego entre partidos, pero que no pueden perder estas dos características esenciales: organizar la representación para elegir a nuestros representantes, valga la redundancia, y organizar en el cuerpo de la representación
la, la voluntad de la sociedad para hacer buenas políticas públicas que respondan a la necesidad de los ciudadanos. En esta lógica, yo creo que hay que reconocer, en México pasa una cosa, por un lado muy distinta, por otro lado muy parecida a Ecuador, Bolivia y Perú. Tenemos una gran rotación de organizaciones, pero debido a las leyes electorales que ponen tan alto el estándar para formar partidos, tuvimos simultáneamente unos partidos que eran sumamente estables y otros que rotaban. Prácticamente desde 77 hasta la fecha no ha habido elección en la que no aparezcan nuevos partidos y no ha habido elección en la que no haya partidos que pierdan el registro. ¿Qué pasa con esos tres, o qué pasó, creo yo, con esos tres partidos que lograron permanecer en la vida pública? Se acomodaron muy fácil a una democracia muy sencilla. Nos dirían Katz y Meir, se cartelizaron, se repartieron el mercado, cada quien encontró una cuota de poder dentro del Congreso, una cuota de poder dentro del mercado de los electores y sobre todo una cuota de dinero para sobrevivir. Y esto llevó a dos fenómenos que son muy importantes en México, que tienen que ver con esta transformación en el juego de los partidos. Los partidos fueron incapaces de transformarse por dentro, no se dieron cuenta el daño que les estaba haciendo el anquilosamiento de las élites partidarias, en donde en pequeñas camarillas, grupos de no más de una o dos, tres decenas de personas se repartieron el poder, las posiciones de poder y el dinero del partido. Y al mismo tiempo pensaron que como el Estado les estaba dando tanto dinero, podían prescindir de afiliados y base social. Y creo que hoy están en esta, pues diría yo, en artículo mortis, porque ya no saben a dónde voltear para renovar esas élites partidarias, para atajar la corrupción dentro de esas élites partidarias y para regresar a la sociedad. Quienes se quedaron con los partidos que dicen ellos que voltearon a ver a la sociedad son los que en nuestro argot político le llamamos padroneros. Es decir, no son los que lograron conectar con la sociedad, sino controlar los padrones de afiliados para ganar los puestos de elección. Y eso claramente pasó en el PRI, en el PAN y en el PRD hasta su extinción. Entonces, yo creo que sí tenemos que entender cuáles fueron los pecados de estos partidos y qué transformaciones les ocurrieron sin que se dieron cuenta y preguntarnos si es posible que vayan a una transformación distinta. Por eso la sociedad mexicana, y con esto concluyo, ha buscado una serie de líderes más o menos apartados de los partidos, porque de López Obrador podemos decir todo menos que está o estuvo en algún momento de su vida apartado de un partido político, pero sí mesiánicos, carismáticos, populistas, y de pronto estos líderes que nos ofrecen soluciones mágicas e instantáneas pueden ser de derecha e izquierda, porque la derecha y la izquierda también ha cambiado de lógica, especialmente en este siglo. Yo con eso concluiría mi segunda intervención. Muchísimas gracias por esa imagen tan cruda de lo que ocurre en la, pero me parece muy acertada de lo que ocurre en la política mexicana. Siguiendo entonces con ese nuevo orden, doctor Pachano, por favor. Gracias.
Yo creo que tenemos que hacer una reflexión en dos niveles o en tres niveles. Uno es el de los partidos hacia adentro, digamos así, que creo que era a donde apuntaba mi pregunta, de cómo podemos llamar a unas organizaciones que no cumplen todos esos otros elementos que tienen los partidos y que no son necesariamente la competencia electoral, sino la vida interna del partido, que significa ir dando una ideología, ir generando una propuesta, ir formando cuadros, en fin. Creo que ese es un elemento. En eso podemos, ¿no es cierto?, tener pistas con el planteamiento de los partidos atrapa todo, o catch-all parties, ¿no es cierto? O podemos tener también la imagen de la cartelización que ya fue señalada por la colega María Marván, ¿no? Creo que ese es un tema, el interno, es decir, partidos que además de no tener una organización estable, no tienen cuadros, no tienen una estructura. En muchos de los casos, en los tres países por lo menos a los que me estoy refiriendo, no tienen siquiera un local en donde reunirse. Buscan un local, un hotel, un aula universitaria, en fin, para poder reunirse. No tienen una persona que administre el correo institucional. Es decir, estamos hablando de una no institución. Ese es un primer tema. Creo que eso es algo que tenemos que preocuparnos y mirar qué es lo que pasa, ¿no? Segundo, me parece a mí que tenemos que ver, por supuesto, la competencia electoral. Y en la competencia, entonces, tenemos los problemas que hemos visto, una abundancia de organizaciones y que a diferencia de México, y creo que ahí tenemos una diferencia que incluso viéndole desde acá puede ser envidiable la situación mexicana para quienes la vemos desde lejos, porque hay el anclaje de tres partidos, por lo menos, que son centrales en el sistema político o que organizan la competencia electoral. Y los otros son partidos satélites, digamos así, o partidos que aparecen y que tienen poca incidencia, que pueden tener mucha incidencia en el momento de formar mayorías, en fin, pero que tienen poca incidencia electoral. Entonces, creo que el caso mexicano es ese, que hay un anclaje de tres partidos. En cambio, en los países a los que me refiero, prácticamente eso no existe. Entonces, la propia competencia electoral tiene otras características, tiene unas características bastante diferentes que le hacen que sea, llamémosle caótica, para ponerle una palabra, una competencia caótica, impredecible, ¿no? En que tenemos, por ejemplo, 20 candidaturas para la presidencia de la República, ¿no? Y muchísimas más para el órgano legislativo, llámese Congreso o Asamblea, como se llama en un par de países, ¿no? Y creo que digamos, el otro tema es que, y esto creo que es un tema que se nos va muchas veces a quienes hacemos ciencia política y se los dejamos a los colegas sociólogos más que nada, es el de qué pasa con la ciudadanía. ¿Qué pasa con si la ciudadanía se siente o no atraída por los partidos políticos? ¿Cómo valora la presencia de ellos? ¿Está dispuesta la ciudadanía a alinearse con alguna posición? ¿O estamos ante una sociedad líquida, como diría Bauman, ¿no? Que puede moverse para cualquier lado, que no tiene definiciones claras, que toma la forma del recipiente, si se quiere, ¿no? Entonces, creo que esos elementos son los que nos ponen frente a una situación que es muy compleja y, como decía al final de mi presentación, yo por lo menos no tengo respuestas en este momento, no encuentro por dónde ir, me parece que todos son desafíos
Son desafíos que tenemos que verlo y que tenemos que hacer más política comparada, por ejemplo, tomando justamente el caso de países como México o como Brasil posiblemente, en alguna medida Chile y en menor medida tal vez Argentina con todos los cambios que hay y que tampoco son necesariamente partidos organizados, sino grandes tendencias electorales, ¿no? Entonces, podemos hacer más política comparada y tal vez lleguemos a una respuesta medianamente aceptable para estos problemas, ¿no? Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Consejera Melissa Guerra, por favor. Gracias. Sin duda provocador los planteamientos. Creo que no voy a tomar la provocación en términos teóricos, porque sin duda aquí los expertos es la doctora Marván, el doctor Pachano, pero déjenme articular y plantear, digamos, una situación práctica para el caso de México en términos justamente, por una parte, de lo que señalaba, de lo que ya se ha señalado en términos de cómo han venido cambiando estos partidos o organizaciones que a lo mejor ya no deberían de ser llamados partidos políticos. Y plantear también aquí un poco el tema de cómo están entrando o no están entrando estas nuevas organizaciones al juego político, por lo menos para el caso mexicano. Porque creo que ahí también podríamos encontrar algunas explicaciones de por qué el caso mexicano se está comportando, digamos, con estos partidos más o menos básicos, ¿no? Por básicos quiero decir en un paquete que más o menos ha estado congelado, que si bien es cierto han entrado y salido partidos políticos, como bien lo dice la consejera Marván, perdón, la doctora Marván, la costumbre, la doctora Marván, pues tampoco se da esta polarización que nos contaba el doctor Pachano en términos de, pues no hay partidos estables, no hay partidos o hay muy pocos partidos que hayan estado durante distintas competencias. Y tiene que ver con, digamos, justamente que en México la figura de agrupación política es como una figura que precede o que intentaba ser un precedente de los partidos políticos. Las agrupaciones tienen también una historia que va junto con la historia democrática, empiezan en 77, digamos, a reconocerse, en ese momento se les exige de una figura que se les llamó el registro condicionado. Después, en la reforma de 96 y hasta 2003, se vuelven como muy centrales estas, bueno, primero se les da el nombre ya de agrupaciones políticas nacionales, desaparece el registro condicionado, comienzan a recibir financiamiento público, con lo cual, digamos, se vuelven muy atractivas, se vuelven interesantes y justamente lo que intentan hacer es, digamos, lo que la doctora Marván señalaba de empezar a organizar a la ciudadanía en una representación, pero además, a partir de 2003 a 2008, estas se vuelven las figuras como las únicas figuras que pueden después convertirse en partidos políticos. Entonces, estas agrupaciones que deberían de ser más o menos ordenadas, justamente más o menos cumplir con esta primer función de las que nos hablaba la doctora Marván, se vuelven fundamentales. ¿Y qué pasa en 2008? Que se decide que ya no van a ser estas agrupaciones las que van a tener, digamos, la exclusividad de convertirse en partidos políticos, pero además se les quita el financiamiento público. Entonces, después de ser estas, digamos, semillero de partidos políticos, se les quita todo el poder y aunque siguen existiendo, la verdad es que pues ya no son estas figuras que venían siendo. Déjenme darles un ejemplo, ya como súper micro, de lo que es lo que pasa hoy en Ciudad de México, que digamos podría ser una réplica un poco
forzosa, pero me parece réplica de lo que pasa con el sistema político nacional. Hoy, por ejemplo, para ser partido político, se necesita un registro del 0.26% del padrón electoral. Cuentas actuales nos lleva a poco más de 20,000 personas. Pero para hacer una agrupación política local, se requiere del 1% del padrón electoral. Es decir, se necesita poco más de una cuarta parte para ser partido político de lo que se requiere para ser asociación, agrupación. Entonces, hoy todos los incentivos están como al revés. Entonces, la pregunta sería, si tenemos esta facilidad lo entrecomillo, de crear partidos políticos en México, ¿por qué no tenemos esta movilidad que nos presenta el doctor Pachano? Y ahí solamente déjenme poner, digamos, una hipótesis. Sigue siendo difícil conformar un partido político en México, sobre todo mantenerlo por las condiciones de competencia que deben de mantener en los primeros años, porque generalmente, como bien decía la doctora Marván, aparecen y generalmente desaparecen en la primer competencia estos partidos. Pero también porque pareciera que nos están conformando nuevos partidos políticos, incluso a nivel local, y mi respuesta sería, por lo menos en este momento, porque parece ser que hay una atracción tan fuerte del partido predominante que está captando, digamos, estos nuevos intereses y que no está permitiendo justamente esta conformación de nuevas opciones de partidos políticos o de agrupaciones, como ya lo plantea, digamos, el doctor Pachano. Hasta aquí me quedo, también tratando de poner más dudas y más teorías que respuestas. Gracias. Muchísimas gracias a las tres. Y pues retomando de varias cosas que han comentado, para esa tercera ronda les quisiera plantear como dos cuestiones. Pensando en la normativa que estuvo comentando justamente ahorita la consejera Guerra, de su importancia, que justo en México tenemos un sistema bastante cerrado, o sea, no es fácil formar un partido político, es todavía más difícil sobrevivir a todos los requisitos en términos de militancia y resultados electorales para que esos partidos realmente puedan asentarse y funcionar o sobrevivir a más de un proceso electoral, ¿no? Pero por otro lado, justo en los casos que nos está comentando el doctor Pachano, Ecuador, Bolivia, Perú, todos tienen regulaciones mucho más laxas, ¿no? O sea, es muy fácil formar los partidos políticos, o mucho más fácil que en México, al menos. Entonces, pensando en esos contrastes normativos, ¿no? Hasta dónde la normativa nos lleva a ciertas dinámicas, quizá de muerte y vida, o su nacimiento y muerte de los propios partidos políticos. Y por otro lado, también los tres en varios momentos han estado referencias a los cambios sociales, ¿no? A qué es lo que ocurre con la sociedad, porque es una gran pregunta que también planteaba al final, de su primera intervención, doctor Pachano, de por qué pasa eso, ¿no? O sea, por qué los partidos no sobreviven, por qué murieron esos partidos tan importantes. Y entre las respuestas que aparecían entre ustedes está la de descontento o esa decepción, desencanto con la democracia, que también llevamos en realidad mucho tiempo hablando de eso, ¿no? De que la ciudadanía está en muchos sentidos y en muchos lugares del mundo descontenta con el rendimiento de sus democracias. Doctor Pachano hablaba de que la ciudadanía se está volviendo inclusive antipolítica, ¿no? O sea, ya no solo apolítica, sino antipolítica, ¿no? O sea, con esa reacción ya muy cruda, muy dura, una visión muy negativa del quehacer político, de la vida pública en general. Entonces quisiera invitarles a explorar un poco la parte normativa, un poco esos fenómenos propios partidistas, pero también sociales que están en el fondo de ese fenómeno de transformación de los sistemas de partidos, qué otros cambios quizá divierten, quizá nuevos clivajes que ven que están surgiendo en las sociedades, qué otros cambios observan o qué cambios desde los propios partidos políticos motivados con esos cambios sociales normativos
por qué de repente esas dinámicas empezaron a quedar tan claramente marcadas, ¿no? En términos de muerte de partidos tradicionales y esa pues, volatilidad en el surgimiento de nuevas opciones que además pues, no logran en muchos casos institucionalizarse o afianzarse y responder a las demás necesidades más allá de la mera competencia. Entonces, para hacer justicia, en la tercera ronda, la voz en primer lugar le correspondería al doctor Simón Pachano, por favor. Gracias. A ver, la respuesta más fácil sería decir, como dije antes, yo no tengo respuesta para esto, ¿no? Pero no, yo creo que sí, efectivamente hay una serie de cambios en la sociedad que se expresan, por supuesto, en el nivel de la representación política y, por supuesto, en los partidos políticos. Me parece que hay cambios sociales importantes. Quedándome en el caso de los tres países que yo he tomado como objeto de estudio en esta ocasión, evidentemente ha habido cambios muy significativos en términos socioeconómicos. Eso es sin duda. En segundo lugar, han aparecido actores políticos, sociales y políticos muy fuertes. Por ejemplo, el aparecimiento desde la década de los 80 del siglo pasado en Ecuador y un poco posterior en Bolivia, de un movimiento indígena étnicamente, digamos, identitario, ¿no? Otra cosa es que hayan existido poblaciones indígenas que se expresaban de alguna manera, pero ya como un movimiento indígena fuerte, en fin, ¿no? Es decir, que eso tiene peso. Por otro lado, creo que ha habido cambios estructurales en la economía de los tres países. Perú con toda una economía que depende mucho de un sector informal muy amplio, pero muy acoplado, muy funcionalizado a la economía formal, si se quiere, que es una cosa bastante rara. Recordemos que en Perú fue donde fue prácticamente donde pionero en los estudios del sector informal con el otro sendero, en fin, que así se llamó el libro de, ¿cómo se me fue el nombre en este momento? Que incluso fue candidato presidencial en la última elección. Pero bueno, es decir, cambios muy significativos en eso, un boom económico que tuvieron los países porque son los tres exportadores de materias primas. En fin, creo que todos esos cambios obviamente tenían que expresarse en lo político. Entonces, me parece que sí, hay una base para pensar en eso. Pero ahí nuevamente viene la pregunta, ¿pero por qué eso no se expresó en formaciones políticas estables y que logren canalizar eso y que logren, si se quiere, implantar algo como ideologías nuevas, podríamos decir, ¿no? Es decir, no ha habido eso. En segundo lugar, me parece que otro elemento muy importante en los tres países es el de fuertes liderazgos personales. El caso de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Keiko Fujimori, que hereda a su vez de su padre el liderazgo personal en Perú, ¿no? Es decir, eso tiene sin duda un elemento importantísimo y que además los tres no forman partidos políticos. Si bien lo que más se asemeja a un partido político en estos tres casos es el de Evo Morales en Bolivia, pero es un partido muy especial. Es un partido que no tiene militantes individuales prácticamente, o son una minoría. Quienes conforman el partido son organizaciones sociales. Son los sindicatos de base, que además en Bolivia es un caso raro, hay sindicatos campesinos, entonces nos suena un poco raro a quienes consideramos que el sindicato es industrial o del sector servicios, ¿no? Pero bueno, es decir, hay elementos de este tipo.
estos liderazgos muy fuertes, que además en gran medida se presentan, si bien en los dos casos, en Ecuador y en Bolivia, que como personas de izquierda, en Perú, en cambio, se presentan más bien como los adalides de las posiciones más neoliberales, en fin, ¿no? Entonces, tenemos también ahí otro elemento que nos hace ruido. Son liderazgos muy fuertes, liderazgos personales, que no tienen una organización estable, que no es el caso del peronismo argentino, en fin, y que no tienen tampoco una unidad ideológica, si se quiere, ¿no? El otro aspecto es que en los tres países hay diferencias regionales muy fuertes, siendo países unitarios, al contrario del carácter federal que tiene México, estos son países unitarios. Sin embargo, no se entienden si uno no toma en cuenta las diferencias regionales. En Perú y Ecuador, la contradicción sierra-costa, y en Bolivia, la contradicción entre altiplano y oriente. Entonces, también esos elementos juegan un papel, porque es muy difícil para un partido, digamos así, nacionalizarse, o sea, tener una presencia nacional en todo el territorio, ¿no? Entonces, creo que todos esos elementos sí nos ayudan a comprender, pero de todas maneras sigue el tema de por qué no se responde con el modelo partido y se responde solo con el modelo liderazgo fuerte, y que ahora tenemos en los tres países también una lucha de liderazgos fuertes, o de tratar de ser liderazgos fuertes, ¿no? En Perú es el que menos ha progresado eso, pero en Bolivia y Ecuador hay un conflicto de liderazgos muy fuerte. En Ecuador estamos en este momento viviendo un liderazgo tan personalista y, en mi opinión, autoritario como el que se cuestionaba a Rafael Correa, ¿no? Entonces, creo que todos esos elementos son, digamos, tienen mucho que decirnos, ¿no? Y hay que tomarlos en cuenta. Muchísimas gracias, doctor Pachano. Consejera Melissa Guerra, por favor. Gracias. Pues me parece muy interesante, digamos, esta pregunta. Incluso de alguna manera para el caso mexicano, me parece que la doctora Marván ya daba con mucha claridad justamente una respuesta en términos de que al principio de la historia, digamos, que comentábamos, las modificaciones normativas fueron, digamos, gran parte de la explicación de cómo se fue transformando este sistema de partidos. Y muy bien señalaba ella, de manera muy clara, que con el surgimiento del partido político Morena, pues en realidad ya no habíamos tenido estas modificaciones electorales, por lo menos que incidieran en los partidos políticos, de gran envergadura, que pudieran explicar cómo justamente a partir del nacimiento de Morena empieza a dar este cambio del sistema político mexicano, perdón, del sistema de partidos políticos mexicano, que nos lleva a esta preponderancia del partido Morena, y que más bien era explicado justamente por las modificaciones en las preferencias del electorado, por este cansancio, por este hartazgo del electorado. Creo que también en gran parte por lo que señala el doctor Pachano en términos de esta presencia de liderazgos muy fuertes personales, que vienen también como a modificar y a llenar un poco un espacio que parecía perdido. A partir de mucho tiene que ver lo que se ha señalado en términos de esta desafección a la democracia, y empezar a ser como cada vez más indiferentes entre la democracia y los autoritarismos, y un poco empezarnos a acercar a las preferencias autoritarias. Sin embargo, yo aquí quisiera traer a colación dos elementos, uno de los cuales ya lo traía a la mesa la doctora Marván, pero dijo que lo iba a retirar del caso, y yo lo quiero traer a la mesa, que es el tema justamente de, en primer caso, el tema de la reforma del Poder Judicial.
que se introduce en el caso mexicano el Poder Judicial, la elección de todas las personas juzgadoras a una elección popular. Entiendo las razones porque de facto, digamos, y sobre todo en la normativa queda explícito que los partidos políticos salen de este juego. Yo lo que pongo sobre la mesa es que discutamos si realmente salieron de la mesa, ¿no? Si en lo informal salieron de este juego. Y creo que apenas, pues acabamos apenas de pasar la elección judicial a nivel federal y de 19 entidades federativas. Me parece que todavía es muy pronto para ver si hay o no repercusiones en el sistema de partidos políticos, de ver cuáles son las repercusiones a nivel del juego formal e informal en este sentido. Creo que todavía tenemos que explorar cómo puede o no ser un elemento que modifique al propio sistema de partidos políticos. Por otra parte, se nos plantea, digamos, lo que estamos viendo en estos días en la prensa mexicana, pues es una reforma electoral, ¿no? Que todavía no viene, aunque sí vienen anunciados algunos temas, pero no sabemos si van a venir y cómo van a venir en un planteamiento. Esto además en un tema que pone de manera novedosa, digamos, la propia titular del Ejecutivo, porque no sea la primera vez que se plantea una reforma en este sentido, sino digo novedosa en términos de que generalmente en la historia de México las reformas electorales de gran calado venían propuestas impulsadas por la oposición, ¿no? Y ahora esta reforma viene planteada desde la propia titular y mucho respaldada por el propio partido hegemónico. Entonces, en ese sentido, me parece que tendríamos que estar muy alertas de ver cuáles son los planteamientos específicos que se hacen a los partidos políticos, que se ha hablado un poco, sí, digamos, se ha hablado más en términos de cómo se va a repartir el poder, de si el financiamiento del partido político, que ahí sí va directamente a los partidos políticos, se debe de mantener como lo hemos tenido, se debe de disminuir, cómo tiene que hacerse, cómo se tienen que hacer las reglas de fiscalización en las cuales hemos avanzado, pero que pareciera que hoy ya no son completamente satisfactorias. Entonces ahí tenemos como una carta todavía medio en blanco. Y creo que ahí hay una discusión muy importante, justamente, y ahí sí tomo la provocación del doctor Pachano, de ¿queremos partidos políticos? ¿Queremos organizar? ¿Qué tipos de organizaciones las queremos? Y como decía la doctora Marván, ¿para qué los queremos? ¿No? ¿Los queremos para todas estas cosas que sean los partidos políticos o los queremos solamente para la parte de competencia? Y ahí yo plantearía también, nos contaba el doctor Pachano, que han habido estas apariciones de nuevos actores, que me parece que cuando los plantea, yo lo que pienso es que ya no caben necesariamente en los partidos políticos. En algún momento el PRI fue este partido político que abarcó a todos estos actores importantes de México. Y hoy no veo que digamos, actores importantes que están surgiendo, identitarios, además que están surgiendo en el país o que están cobrando relevancia, puedan encontrar espacio en estos partidos políticos e incluso me iré un poco más allá. Creo que los partidos políticos han perdido personalidad. Ya no tenemos muy claro qué representan, quiénes son de derecha, qué es la derecha, ¿no? Si la izquierda de repente ya se fue tan a la izquierda que ya se tocó. Sí, ya se tocó con la derecha, en fin. Y que en ese sentido esta discusión se vuelve absolutamente pertinente para el caso mexicano de qué vamos a hacer con esta reforma electoral que se nos plantea hoy de frente y qué vamos a hacer con el sistema de partidos que queremos. Lo dejaría ahí. Gracias. Muchas gracias, consejera. Doctora Marván, por favor. Creo que voy a tomar la salida que nos ofrece Pachano porque la verdad es muy tentadora. No tengo respuestas, mejor salgo corriendo
Pero no, él en realidad dijo que no tenía respuestas, pero hizo planteamientos muy interesantes. Y espero que los planteamientos que haré también les resulten interesantes. Creo que no podemos pensar en la crisis de los partidos políticos, la reformulación de los partidos políticos, la necesidad de ver cuáles son los nuevos clivajes sociales, sin hacernos una pregunta que necesariamente está atrás, y es la reformulación de la democracia. Y con esto no evado la pregunta. Es indispensable que nos pongamos a pensar para qué sirve la democracia y para qué no sirve la democracia. Y cuando hablamos de crisis de democracia, si estamos hablando única y exclusivamente de una crisis de cómo elegimos a nuestros representantes y cómo nuestros representantes se ponen de acuerdo para generar un gobierno, o estamos hablando de una cosa mucho más profunda, de cómo gobernamos a una sociedad y cómo esta sociedad puede encontrar mejores niveles de vida en términos económicos, en términos sociales, en términos de seguridad, de tal manera que esta sociedad pueda interesarse en la política. Creo que el tema es que si queremos resolver o enfocar la crisis de los partidos políticos aislada, no vamos a llegar muy lejos, ¿sí? Necesitamos respondernos la pregunta esencial. ¿Para qué queremos partidos políticos u otro tipo de organizaciones que organicen la vida del gobierno de la sociedad de tal manera que haya la mayor inclusión posible? Y en ese sentido también tenemos que reconocer cuáles son las urgencias sociales que no puede solventar la democracia, pero también cuáles son los retos que no puede ignorar. Yo puedo decir muy fácil, la democracia no tiene que resolver el problema de la pobreza. Claro, porque no soy pobre. Está la verdad a todo dar decir que no es un problema de la democracia. La pregunta entonces sería, ¿un gobierno democrático puede ignorar el problema de la pobreza y de la desigualdad social? La respuesta es no. Entonces vamos tejiendo una propuesta mucho más compleja de qué concepción tenemos de un régimen democrático, de cuáles son sus mínimos, y en eso cómo insertamos formas democráticas, perdón la redundancia, de elegir a nuestros gobernantes y de que nuestros gobernantes decidan sobre cuestiones de economía, de política, de sociedad. En ese sentido, creo que además, la reunión del día de hoy ha sido para mí muy, muy importante y muy ilustradora, digamos, muy ilustrativa. No es nada más qué partidos políticos queremos, es cómo generamos un marco legal que le dé fortaleza a esos partidos políticos u organismos, organizaciones de la sociedad que van a organizar a la representación para que funcionen, para que tengan mínimos de estabilidad y para que realmente a la hora que yo me enfrento a una boleta electoral haya la manera de dimensionar elecciones viables. Si la próxima elección me presento yo a la casilla como ciudadana y me encuentro con 25 candidatos electorales, es muy fuerte lo que voy a decir, pero 25 es igual a 0, ¿eh? Dan casi lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay manera de organizar la competencia
entre 25 personas que creen que pueden ser presidentes y presidentas y que las dejo competir por la libre, a ver qué es lo que me entregan. Entonces, para complicar un poquito más, pero con ganas de enriquecer la discusión, creo que no podemos responder cuáles son los clivajes importantes que deben organizar las propuestas de los partidos políticos si no respondemos cuál es la democracia mínima y la democracia posible que tenemos que responder para darle solución a esa crisis democrática de desafección política en la que estamos. Espero no haberlos hecho más bolas de cómo empezamos. No, no, para nada, muy interesante también, muy provocadores, las dos, el cero, el estrés en sus comentarios, nos dejan yo creo que con, bueno, a veces es mejor salir con más preguntas que respuestas, ¿no? De eso finalmente se trata, es lo que nos lleva a reflexiones más profundas, y yo creo que justo a través de las preguntas, ¿no? Más cuando son esas preguntas tan potentes, es cuando podemos ir analizando y entendiendo esa realidad, que es lo principal que se requiere hacer antes de poder dar cualquier respuesta, ¿no? a las problemáticas que estamos enfrentando. Tomando en cuenta que estamos próximos ya al cierre del evento y especialmente que la doctora Marwan nos tiene que abandonar quizá unos minutos antes, les quisiera pedir que nos tomemos una foto, así que les voy a pedir que por favor sonríen un bonito a la cámara. Y en lo que hacemos eso, también les quisiera plantear algunas de las preguntas que nos han llegado de nuestro público. Yo me dediqué a revisarlas con mucho cuidado y tratar de organizarlas en unos bloques con preguntas integradoras para que esas inquietudes se podrían transmitir a ustedes. Entonces, si les parece, voy a plantear aquí algunas que me parecen más interesantes, más relevantes, para que darles la palabra y para que ustedes decidan si todas o cuáles de ellas gustan responder. Una de las preguntas pues muy vinculadas con esa última ronda de reflexiones con cuestiones pues, normativas. Hay preocupación, hay preguntas justo para los países con sistemas de partidos fragmentados, sobredimensionados, en particular aquí menciono el caso peruano, pero en general pensando en esas condiciones cambiantes. ¿Cuáles serían pues las condiciones o las reglas mínimas para que un sistema de partidos sea funcional y realmente contribuya a la democracia? O sea, también tiene mucho que ver con lo que nos estaba planteando justo la doctora Marva, ¿no? O sea, ¿cómo tendrían que ser esos sistemas de partidos para que no sea ni 0 ni 25 opciones de las que vamos a tener a la boleta, que sí tengan la capacidad entonces de organizar, de representar y de responder a las necesidades ciudadanas? Después tenemos varias preguntas que tienen que ver, bueno, una vez que tiene que ver con el contexto y cambios dentro de los partidos y sistemas de partidos, que nos preguntan si esos fenómenos que han observado y que han estado comentando son signos de qué, ¿no? ¿Son signos de adaptación y modernización o son signos o evidencias de un retroceso hacia formatos más cerrados, menos competitivos? O sea, ¿qué nos dicen esos cambios en sistemas de partidos y en estructuras de competencia de los partidos políticos en la región? Después tenemos preguntas que tienen que ver más con el diseño del sistema electoral y con la propia cuestión de la gobernanza electoral. Entonces, tenemos preguntas relacionadas con pues, los riesgos para las elecciones, para la integridad electoral en la región ante esas tendencias de centralización o concentración del poder. Tenemos unas preocupaciones muy marcadas relacionadas justo en opuesto en eso, qué innovaciones o qué reformas se podría requerir para fortalecer la gobernanza electoral y la transparencia en la región para evitar justo esa concentración excesiva de poder en ciertos actores políticos, gubernamentales. Y finalmente, si es viable diseñar mecanismos de participación ciudadana que podrían realmente aportar a una democracia inclusiva
no debilitar a la representatividad, a las estructuras de la democracia representativa, ni abrir espacios a capturas clientelares. Entonces, esas son, digamos, como los 5 ejes de las preocupaciones centrales que nos ha compartido el público. Si les parece bien, le pediría a la doctora Marwan que abra la cancha de las respuestas a esas preguntas, por favor. Bueno, difícilmente podremos responder todas. Autoritariamente tomaré dos temas y esperemos que entre todos vayamos complementándolo. Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, yo creo que sí pueden ser complementarios a las formas de democracia representativa, pero creo que tenemos que pensarlo como tal. En México hemos hecho, creo yo, todo lo que no se debe hacer. Las consultas populares, creo yo que deberían de estar restringidas a problemas muy específicos en ámbitos pequeños, municipios, si no es que inclusive organizaciones submunicipales, y en el mejor de los casos hasta estados. Pero no creo que haya consultas a nivel nacional que puedan ser respondidas con un sí o no. A mí me gusta, con todo y que reconozco que la democracia norteamericana tiene grandísimos defectos y los hemos visto, pero su concepción de consultas populares, que además allá les llaman simple y sencillamente preguntas, es a nivel de condado. Y hay todo un proceso pedagógico hecho por los partidos al momento de las elecciones de lo que implica decir sí o no a esas preguntas. Si dices que sí, te van a incrementar los impuestos, ¿eh? Si dices que no, se va a desatender este problema en el distrito escolar al que van tus hijos. Entonces, creo que ahí se pueden ser muy creativos. Creo que en México los mecanismos, tanto de consulta popular como de revocación de mandato, como están hoy día, nacieron muertos, porque otra vez fueron parte de la gandalla de los partidos. Los partidos lo inventaron para beneficiarse, para manipular, para promoverse, inventaron preguntas no complicadas, sino lo que le sigue, y mataron una posibilidad que para rescatarla tendríamos que pensarla mucho. ¿Qué innovaciones necesitamos para fortalecer el sistema de partidos? Pues yo creo que lo primero que hay que pensar es en un ejercicio de política comparada como el que nos ofrece nuestro colega Simón Pachano, es cuál es la problemática de cada país, con qué legislación ha funcionado y cuáles han sido las ventajas y desventajas. Ejercicios de política comparativa nos tienen que llevar desde luego a rescatar la realidad de las sociedades sobre las que queremos hacer normas y a partir de ahí arrancar el proceso político. Hay dos cosas que tenemos que reconocer. Ninguna norma es exportable en frío, digamos. Lo que funciona en un país puede ser horrible en otro. Y las normas electorales no son la excepción, son por definición la política congelada. Esa definición de los alemanes de lo que es una ley, a mí me encanta. Si vamos a hacer normas sin hacer política, vamos a empezar a hacer política una vez aprobada la norma para tirar esas normas. Entonces, yo creo que
imposible entrarle a los 5 temas que nos planteó Caro. De alguna manera toco algunos de ellos, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir espacios teóricos de reflexión, abrir espacios desde las instituciones de reflexión y darle su lugar a la política en el sentido más puro de la palabra. Yo con esto me despido por si tengo que salir corriendo. Muchísimas gracias a los organizadores, gracias a los compañeros de mesa. Ya ha sido un placer compartirlo tanto con Melissa como con Simón Pachano, y desde luego agradezco la moderación tan moderada de mi muy querida Caro. Muchísimas gracias, querida María. Muchas gracias. Un lujo contar contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, regalándonos tu tiempo y tus ideas. Vamos entonces avanzando con la discusión. Consejera Melissa Guerra, por favor. Gracias. No, pues antes no quisiera dejar de agradecer las provocaciones y participaciones de la doctora Marván, que sin duda nos lleva pues justamente a la profundidad de la discusión, ¿no? Que no es menor, y que cuando se habla de construir, pues justamente hay que empezar desde ahí, ¿no? Desde la profundidad. Yo quisiera concentrarme solamente en la última de las preguntas que ya también señalaba la doctora Marván. Digamos, esta participación ciudadana como complemento de los partidos políticos, y me quisiera detener ahí sobre todo porque en el caso de Ciudad de México tenemos justamente un chorro de elementos y matices, de mecanismos de participación ciudadana que no necesariamente pasan por los partidos políticos. Y un poco la pregunta desde ahí es cómo han funcionado. Lo primero que hay que decir es que no todos los mecanismos que tenemos hoy en la Ley de Participación Ciudadana los hemos echado a andar. Entonces es bien interesante ver cómo, digamos, aún en este intento de enriquecer la política, de hacerla, digamos, más extensa, de no necesariamente encasillarla solamente en los partidos políticos, pues lo hemos logrado hacer. Aunque ya está en la normativa, no necesariamente lo hemos logrado hacer de manera práctica. Sin embargo, tenemos algunos otros ejemplos que sí lo hemos hecho, incluso yo diría de manera recurrente, de manera sistemática, haciendo mejoras. Y eso también nos lleva, digamos, a revisar qué está pasando con esos otros mecanismos. Y, perdón, tengo una tendencia muy clara a hablar del presupuesto participativo, porque ya estamos, digamos, en la votación anticipada del presupuesto participativo para Ciudad de México, y porque no puedo dejar de anunciarlo y de recordarlo. Próximo 17 de agosto, este próximo domingo, tendremos justamente la consulta de presupuesto participativo a nivel presencial. Pero, ¿por qué retomo este ejemplo? Fíjense que, digamos, cuando vemos qué está pasando con los partidos políticos en Ciudad de México con el presupuesto participativo, pues justamente no vemos esta pedagogía de la cual nos hablaba la doctora Marván, ¿no? No necesariamente vemos a los partidos políticos explicando a la ciudadanía qué es el presupuesto participativo, por qué es importante el presupuesto participativo, cómo la ciudadanía debería de estar interviniendo en el presupuesto participativo, e incluso, digamos, cuál es la posición de los propios partidos políticos frente al presupuesto participativo, que de nueva cuenta, si bien es cierto, no tienen un juego dentro del presupuesto participativo como tal, pues es parte de la política y de la contienda que vive esta ciudad. Y en ese sentido me parece muy pertinente justamente que pudiéramos entonces replantear, como se está pensando hacer, revisar estos mecanismos que tenemos, revisar la ley y la normativa de participación política de la Ciudad de México, pues no con esta visión, digamos, fraccionada de esto no le corresponde a los partidos políticos, sino cómo hacemos, ¿no? Como lo planteaba la doctora Marván, cómo hacemos para que esta política tenga estos diferentes actores y lo vuelva interesante,
¿no? Y cómo los partidos políticos de la propia ciudad o que inciden en la Ciudad de México van a intervenir, pueden intervenir, cómo otras figuras y otros actores pueden intervenir tanto en estos mecanismos de participación ciudadana como en otros mecanismos, incluso como en el propio partido político. No hemos hablado aquí, por ejemplo, pero creo que es importante traerlo a la mesa, que en la competencia, por lo menos en el caso mexicano, de electoral, una figura que ha resultado interesante es la de las candidaturas independientes, las candidaturas sin partidos políticos, que si bien de alguna manera podrían asimilarse un poco a lo que el doctor Pachano nos ha presentado de estos partidos políticos que surgen y que después desaparecen, ¿no? Al día siguiente, literal, de la elección desaparecen, pues podrían un poco pensar en esta figura de los candidaturas independientes o sin partidos. Pues de nueva cuenta nos vuelve a traer el problema de pareciera que hay intereses que no se están cubriendo y que estamos tratándolos de llenar con estas figuras, con candidaturas independientes, con otras formas de participación. Y creo que es un buen momento, sin duda, nos lo planteaba la doctora Marván, de replantear cómo queremos la política, qué queremos de la política, cómo ponerla de nuevo en el centro de la organización social y de la gobernanza que nos estamos planteando, sin que necesariamente estos buenos conceptos que fueron muy interesantes en algún momento, a lo mejor ya no son esos los conceptos centrales que tendríamos que tener en mente. Entonces, me parece muy interesante la provocación que me hacen, por lo menos a mí, en términos de no nada más repensar, digamos, la parte teórica en la cual los especialistas son ustedes, sino cómo esas cosas teóricas las aterrizamos, uno, en la normativa y dos, en la implementación, que en parte pues nos toca a quienes somos funcionarias y funcionarios de instituciones, ¿no? Entonces, espero llevarme bastante tarea. Gracias. Muchísimas gracias, consejera. Doctor Simón Pachano, por favor. Gracias. Sí, a ver, un par de cosas respecto a qué hacer para fortalecer a los partidos. En el fondo, casi todas las preguntas van a eso, o fortalecer la representación ciudadana, si se quiere, no necesariamente hablar de partidos. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, pero primero que nada una declaración de principios, si se quiere. Yo creo que los partidos son fundamentales para la democracia. O sea, creo que no podemos dejar de lado ese axioma que presentaba yo al comienzo de mi presentación, de que casi se puede decir sin partidos no hay una buena democracia. Y por lo tanto hay que hacer lo posible por tener partidos fuertes, no solo porque son nuestro objeto de estudio y nos quedamos sin objeto de estudio y qué hacemos, ¿no? Sino porque para la democracia son muy importantes. Y yo creo que ahí entonces hay cosas que se pueden hacer y lo que voy a plantear lo voy a hacer fundamentalmente mirando el caso ecuatoriano, ya no tanto una cosa general, como decía la doctora Marvar, lo que puede ser bueno para un país no necesariamente es bueno para otro, pero en el caso ecuatoriano yo diría, hay cosas que se pueden hacer y que llevarían quizás a incentivar la conformación de partidos políticos nacionales. Y para esto me valgo de una analogía con el fútbol. En el fútbol, yo no soy muy futbolero, no sigo el fútbol en realidad, pero sé que en el fútbol el campeonato nacional se juega en una liga que se puede llamar la Serie A, la Liga Mayor, como quiera que se llame, pero son un número determinado de equipos que han pasado por filtros, ¿ya? Y que tienen un alcance, si se quiere, nacional, que son, digamos, que tienen una institucionalidad. En el fondo es eso. Y abajo de eso pueden jugar las ligas barriales, digamos así, y puede jugar el que sea. Yo creo que eso se puede hacer. Es decir, tener un sistema de
de partidos nacional que tenga exigencias fuertes para entrar. Es decir, que no sea tan fácil hacer un partido político. En el caso ecuatoriano, en el caso peruano, sobre todo, y también en el boliviano, es muy fácil constituir una cosa que se llame partido y que se presente a elecciones nacionales. Yo digo, está bien que eso se haga para los niveles subnacionales, llamémosle, ¿ya? Pero para lo nacional, es decir, para Presidencia de la República y para el órgano legislativo, partidos políticos que tengan una serie de condiciones y que los candidatos y las candidatas tengan también condiciones para eso, que tengan por lo menos X años de afiliación al partido. Es decir, que cumplan una serie de premisas, ¿no? Creo que con eso podríamos ir teniendo partidos un poco más sólidos, más estables y quizá obligarles a una definición ideológica. Ideológica no tanto en el sentido de izquierda-derecha, qué sé yo, sino de propuestas para el país. ¿Qué propone? Usted propone más Estado o más mercado. Propone una ideología más abierta a todas las tendencias actuales de valores, en fin, o menos eso. Es decir, cosas de ese tipo que se puede tener y que con una buena ley se puede lograr eso. El problema es que en nuestros países, y sobre todo en los que yo me he referido, por una idea equivocada de abrir el sistema político, se han roto esas barreras, por decir así, o esas condiciones, y se ha hecho una cosa permisiva que puede suceder lo que hemos visto. 60 y tantas organizaciones que han competido en las elecciones de los últimos años. Bien, eso me parece que se puede hacer. Segundo tema, la doctora Marval tocó un tema que es muy importante, el de las consultas populares. Consultas, sí, populares o ciudadanas. Y aquí también hablo desde el caso ecuatoriano. Ecuador es el segundo país en número de consultas en Sudamérica, por lo menos, ¿ya? Pero, ¿cuál es el secreto que hay ahí? Que prácticamente todas, con excepción de una de las consultas que se han hecho, han sido hechas desde arriba hacia abajo. Es decir, han sido hechas las preguntas por parte de presidentes de la República, ¿ya? No han sido hechas por la ciudadanía, excepto una que fue hecha por un grupo ecologista y que logró el número de firmas necesario, en fin, y se convocó al referéndum correspondiente. El resto han sido utilizadas para resolver temas políticos y para resolver problemas del gobierno, digamos, de la popularidad del presidente. Y en ocasiones las ha perdido, por eso mismo, porque lo que estaba en cuestión no eran las preguntas. Tanto que una vez, en una ocasión, en el año 86, se hizo una pregunta si es que estaba de acuerdo en que los independientes no afiliados puedan presentarse a elecciones y perdió, porque el presidente era la evaluación del presidente. El siguiente presidente hizo la misma pregunta y ganó, porque estaba en otras condiciones. Entonces, tenemos que ver que ese tipo de procedimientos, de mecanismos, de instrumentos, deben ser de la ciudadanía. Y eso sería una cosa muy importante, que la ciudadanía se apropie, como lo ha hecho en el caso de Uruguay, que es el primer país en términos de número de consultas en Sudamérica, y que todas las consultas han sido propuestas por la ciudadanía. Y entonces es una cosa muy diferente, y ahí esto es una escuela para la ciudadanía. Es una enseñanza eso, ¿no? Y bueno, esto podemos conversar respecto a las condiciones, a que si se puede hacer reforma constitucional o no, etcétera. Ya, ese es otro tema, pero me parece que ese tipo de cosas. Y creo que estas
estos dos aspectos que señalo, estos dos puntos que señalo, podrían ayudar a tener una ciudadanía más interesada en la política y que pueda, digamos, decir, a ver, yo para influir en la política voy a entrar a un partido político y ese partido tiene que ser un partido nacional, entonces yo voy a poder tener mi voz ahí o por lo menos poder conversar con alguien en algún momento, ¿no? O lo de las consultas populares, que creo que es un tema importante, ¿no? Y bueno, ya hay una serie de diseños del sistema electoral que creo que se pueden ir reformando y eso hay que verlo, como decía, en cada país, ¿no? Creo que poniéndonos a mirar las cosas, hay digamos, muchas iniciativas que se pueden plantear para fortalecer los partidos que son la expresión de la voluntad popular y que tienen que ser eso, y no necesariamente de unos líderes que manipulan a su antojo. Y un último elemento que quisiera señalar y que lo hemos dejado de lado, a pesar de que es, yo creo, el mayor problema que enfrentamos en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, y es el de la violencia asociada con el delito transnacional del narcotráfico. Y eso ha permeado en la política. En el caso ecuatoriano ya tenemos evidencia, como ustedes la tienen muchísimo más, evidentemente en México, pero eso es gravísimo. Y ese es un problema también que afecta a los partidos políticos. Es decir, tenemos presencia de dinero sucio en las campañas y tenemos presencia de gente sucia en las candidaturas. Entonces, creo que eso es gravísimo y tenemos que poner barreras, poner una armadura a los partidos políticos y al sistema político en general para evitar la penetración de ese tipo digamos, de virus que es terrible, ¿no? Bueno, ahí dejaría. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por atender las preguntas del público. Les agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación a participar en este evento. La consejera Melissa Guerra, doctor Simón Pachán, obviamente doctora María Marván, que se tuvo que retirar unos minutos antes, a nombre de las instituciones que convocan a este ciclo de diálogos de herramientas de innovación para la gobernanza electoral, a nombre de la Dirección de Vinculación con Organismos Externos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que es un equipo muy grande. Gracias a eso conseguimos ponentes tan extraordinarios como ustedes. Les agradezco muchísimo su participación en esta mesa. Agradezco a nuestro público que nos haya acompañado escuchándonos, quienes nos han enviado las preguntas. Espero que les haya parecido interesante y estimulante este debate que deja más preguntas que respuestas, como debe de ser, una buena reflexión profunda desde una mirada comparada. Un privilegio realmente poder haberlos acompañado esta tarde. Muchas gracias y pues les invitamos a la siguiente sesión el próximo mes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gilas. Gracias, un gusto. Un gusto.